Buenas, en este video explicaré cómo resolver circuitos transitorios. En este caso va a ser con una bobina. Tenemos entonces el siguiente circuito. Una fuente de voltaje de 5 voltios. Un switch abierto con una resistencia de 2 ohmios. Otra resistencia en paralelo de 2 ohmios. Y una bobina de 1 Henry. Bueno, para resolver este tipo de circuitos lo primero que hay que hacer es analizar los tiempos. ¿Sí? Entonces en un tiempo menos infinito, o sea que si llevara mucho tiempo funcionando, se analizaría. Pero como en este caso está el switch abierto, no hay nada funcionando, entonces no hay necesidad de analizar eso. Entonces analizamos este circuito justo en el momento en el que se conecta, cuando este switch baja, justo en ese momento. Entonces cuando ese switch baja, nuestro circuito queda de la siguiente manera: un switch cerrado, la resistencia queda igual, y nuestra bobina queda abierta. Justo en el momento en el que se energiza la bobina, en el que se activa este switch, la bobina está abierta. Entonces acá hay una corriente de bobina igual a cero en el momento cero. ¿Sí? Analizando el circuito en un tiempo mayor a cero, que es ya cuando esté funcionando, tendremos lo siguiente. Un circuito de la siguiente manera: normal. Listo. Ahora yo lo que hago es simplificar los circuitos para que queden de una forma más sencilla para operar. ¿Cómo se puede decir que simplificar esto? Podemos buscar la manera de operar estas dos resistencias para volverlas una sola, pero para operar esta resistencia con esta resistencia debemos convertir esta en paralelo o esta en serie. Entonces vamos a convertir esta en una resistencia en paralelo. Para ello convertiremos esta fuente de voltaje en una fuente de corriente y esta la dejaremos en paralelo. Quedaría de la siguiente manera: una fuente de corriente, la resistencia que había en serie quedaría en paralelo con la otra resistencia en paralelo y nuestra bobina queda igual. El valor de esta fuente de corriente sería igual a tener 5 voltios sobre 2 ohmios por leyes de Ohm. Sería 5 medios de amperio. Nuestra resistencia queda del mismo valor. Ahora sí podemos operar estas dos resistencias como un paralelo normal. Multiplicamos arriba, sumamos abajo. Listo. Ahora nos queda entonces un circuito así.
queda una resistencia de 1 ohmio. Y nuestra fuente de... perdón, nuestra bobina de 1 Henry. Bien, ahora necesitamos convertir esta fuente de corriente en una fuente de voltaje y pasar esta resistencia en paralelo en serie. Entonces multiplicamos esta fuente con la resistencia. Nos queda entonces una fuente de voltaje con una resistencia en serie con una bobina en serie. Esta resistencia nos queda de 1 ohmio, que es la misma que tenemos acá en paralelo, y esta fuente de voltaje entonces será 5 medios de amperio multiplicado por 1 ohmio de la resistencia, y 5 medios por 1 pues serían a los 5 medios de voltaje. Listo. Una vez teniendo este circuito, vemos que es más fácil de solucionarlo. Existen dos reglas que vamos a usar en este circuito. Está una derivada más una función es igual a 0. Entonces nuestra solución en la ecuación sería una función de t igual a una constante k por Euler a la menos p por t. P, este p de acá, el valor que acompaña al x. Si en cambio una derivada más p de x es igual a q, entonces la función de t es igual al Euler a la menos p por t, la integral de q por Euler a la p por t, derivada de t, más una constante k por Euler a la menos p por t. Listo. Entonces lo que necesitamos encontrar en el circuito anterior es una función que satisfaga alguna de estas dos, una ecuación. Entonces tenemos que I total, que es nuestra corriente total, va a ser igual a I en R1, la corriente en la resistencia 1, más la corriente en la bobina. Pero ¿cuál es la corriente en una bobina? La corriente en una bobina es el valor de la bobina multiplicando la derivada de la corriente más la derivada del tiempo. B por sobre la derivada del tiempo, perdón. Entonces nos queda una fórmula de este tipo. Entonces la copiamos acá. IT es igual a IR1 más 1 por TI sobre TT. Reemplazamos este IT, que sería entonces 5 medios. Ahora mirando en las dos reglas que habían, se asemeja a la de la Q. Tenemos una derivada, tenemos un P de X y tenemos un Q. Entonces reemplazamos en la función respectiva de Q. Entonces nos queda X de t a Euler elevado a la menos
P por T. ¿Y T cuánto vale? T vale 1. Acá hagamos de cuenta que hay un 1 por tiempo. La integral de Q, que es 5 medios, por Euler a la P, que vale 1 por el tiempo, dt, más K por Euler a la menos 1 por T. Listo. Ahora ya tenemos entonces esta función. Esto es I de T. Entonces solucionamos esta integral, sacamos la constante y bajamos 1 por Euler a la T más K por Euler a la menos 1T. Este Euler a menos 1T con Euler a la 1T se pueden ir. Entonces I de T va a ser igual a 5 medios por más K por E a la menos 1T. Listo. Entonces nos queda una ecuación de 5 medios más K por E a la menos 1T. Pero lo que necesitamos es encontrar esta constante K. Entonces para ello analizamos esta ecuación en un tiempo cero, justo en el momento en el que se cerró el ciclo. Acuérdense que la bobina en el momento cero tenía 0 de corriente, o sea que sería igual a 0, ¿sí? Más K por E a la menos 1 por 0. Esto sería entonces a la E a la menos 0, pues obviamente da 1. Y nos queda I 0 es igual a 5 medios más K. Entonces por ello K tiene un valor de menos 5 medios. Reemplazando en nuestra ecuación nos queda que I de T va a ser igual a 5 medios menos 5 medios, que es el valor de K, por Euler a la menos 1 por T. Entonces esta sería nuestra ecuación para encontrar la corriente en esa bobina en el tiempo. Bueno, espero hayan entendido. Alguna duda me la pueden hacer en los comentarios.